Muy buenas tardes. Que el Señor le bendiga y que la paz del Señor esté en su vida y en su familia. Es un gozo, una vez más, poder predicar la palabra de Dios a través de este medio y poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios en este domingo, el primer día de la semana. Siempre animándoles, hermanos y amigos, y expresándole que el día del Señor llegará inesperadamente y que debemos estar nosotros preparados para esa venida inminente de nuestro Señor Jesucristo y de vivir una vida de santidad como el Señor nos ha recomendado en su palabra. Hoy día estamos hablando de la verdad os hará libre. Y quisiera invitarle que busquen el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, y daremos lectura el verso 31 y 32. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a pedir la bendición del Señor para este mensaje en esta mañana. Oremos. Oh Dios eterno, oh Dios de toda gracia, de toda misericordia, eres el único Dios que con tu gran poder, Señor, creaste los cielos y la tierra. Y todo lo creaste, Señor, para la gloria de tu gran nombre. Eres el Dios, Señor, que nos ves a cada uno de nosotros. Eres el Dios que nos escucha, aunque nosotros no te vemos y no te escuchamos. Tu palabra nos enseña que tú estás presente entre nosotros. Queremos agradecerte, Señor, por concedernos la vida en este día. Agradecerte por el alimento, el pan de la tierra que hemos recibido, Señor, durante esta semana. Gracias porque nos has guardado, Señor, del peligro. Y gracias porque en momentos difíciles consolaste, Señor, nuestra vida. Estuviste siempre, Señor, en todo momento de nuestra vida, Padre bendito. Y gracias por todo lo que hiciste con nosotros, Señor, hasta aquí. Ahora queremos, Señor, encomendar este mensaje para tu bendición. Suplicamos que abras la mente y el corazón de las personas para que puedan entender con claridad, Señor, el mensaje que tú tienes preparado para nosotros en este día, oh Dios amado. Padre, suplicamos, Señor, que nos ayudes a expresar tu palabra con autoridad, con amor, y asimismo, Señor, que seas glorificado, Señor, en esta mañana, en esta tarde. Te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Damos gracias a Dios y entramos al tema, la verdad os hará libre. Hay personas que mienten con gran facilidad, pero siempre quieren saber la verdad. Y cuando saben la verdad, no la aceptan. Y están insistiendo para que le digan la verdad. ¿Alguna vez usted ha pasado por esa experiencia también en su vida? Muy bien. Vamos a entrar a nuestro tema. Para entrar a nuestro tema, tenemos que ver un poquito el contexto de lo que estaba ocurriendo, de lo que había ocurrido en aquella ocasión, para que el Señor entrara a expresar su palabra en este verso 31. El Señor Jesús había enseñado que Él era la luz del mundo, que si le seguían no iban a andar en oscuridad y tendrían la luz que lleva la vida. El Señor Jesús enseñó que si le conocían a Él, también conocerían al Padre. También enseñó que Él se iba y que ellos morirían en su pecado,
por cuanto no creyeron en él. El Señor también dijo que cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprendería que él era el enviado del Padre, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Dios fue enseñando muchas cosas a través del Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad también Jesús dijo que él enseñaba únicamente lo que el Padre le enseñó y siempre hace lo que le agrada el Padre. Por estas y otras enseñanzas que Jesús había dado a la multitud de personas que le estaban escuchando, muchos de los que oyeron su palabra creyeron en el Señor Jesucristo, nos dice Juan 8:30. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muy bien. Y luego dice el Señor en el verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor da una exhortación a los creyentes que habían creído y va a mostrarle quién es el verdadero discípulo. En Jerusalén, en una prédica anterior que el Señor había dado en la ciudad de Jerusalén, hubo un grupo de personas que expresaron creer en él, pero no eran de fiar ni eran estables. Dice ahí el Evangelio de Juan capítulo 2, el verso 23 al 25, dice así la palabra del Señor. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor Jesús se dirige a este nuevo grupo de personas que habían creído en él y expresa una condición. Y la condición era permanecer en su palabra, permanecer en su enseñanza. La palabra viene del griego logos, que significa algo dicho, razonamiento, expresión divina, explicación, doctrina, predicación. El Señor está diciéndole a su discípulo, permanezcan en mi razonamiento, permanezca en mi explicación que yo le he expresado, permanezca en mi doctrina, permanezca en la expresión divina que el Señor había enseñado al pueblo, permanezcan en el logo del Señor. La persistencia en la palabra o enseñanza del Señor Jesús demuestra la sinceridad de su decisión. Cuando vemos a una persona que persiste en la palabra de Dios y persiste en la enseñanza del Señor Jesús, comprendemos que su decisión fue sincera cuando entregó su vida al Señor. El mantenerse fieles a las enseñanzas del Señor era característica de los verdaderos discípulos. Aquellas personas que creen en la palabra de Dios y enseñan en la palabra del Señor, no la alteran, no quitan al mensaje del Señor, sino que la enseñan como el Señor la fue explicando, es un verdadero discípulo del Señor. ¿Qué es un discípulo? La palabra discípulo viene del griego matestes,
que significa un aprendiz. Alumno, seguidor de un maestro, discípulo verdadero y fiel. Un discípulo es aquel que va aprendiendo durante su vida cristiana. Nunca deja de aprender. Siempre quiere saber más de su maestro y sigue al maestro. Es un alumno que se interesa por conocer más de lo que el maestro le va enseñando y sigue la pisada del maestro. Es verdadero y fiel en el seguimiento del Señor Jesús. Y va mostrando algunas características en su vida, como la que dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuviereis amor los unos con los otros. Si tuvieran amor los unos con los otros, es una característica del discípulo del Señor Jesús, el amor. Otra característica la vemos en Juan 15:8, que dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Otra característica del discípulo del Señor Jesús es aquel que lleva mucho fruto. Por lo menos hemos visto dos características y por supuesto no son las únicas. Y el verso 32 dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Qué interesante. Hermanos y amigos, el mantenerse firme y el aferrarse a sus enseñanzas le permite conocer la verdad y serían libres del pecado, dice la palabra de Dios. Mantenerse firme y aferrarse a las enseñanzas de la palabra de Dios. Cuanto más estudia la palabra de Dios, cuanto más escudriña la palabra de Dios, va a conocer la verdad y serán libres del pecado, dice la palabra del Señor. El conocimiento de la verdad no se refiere a un proceso intelectual, a un proceso cognitivo, sino al reconocimiento de la revelación de Dios en la persona y mensaje del Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Conocer la verdad es el reconocimiento de la revelación de Dios en la persona del Señor Jesucristo y el mensaje que Él dio acerca del Padre. La persona de Cristo y su mensaje es la verdad. Y tal vez usted se pregunta, ¿qué es la verdad? Y no es la única persona que posiblemente se haya preguntado en algún momento de su vida. Pilato también se hizo esta pregunta y le planteó esta pregunta al Señor Jesús. Le encontramos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 18, el verso 37 y 38. Dice así la palabra del Señor. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú lo dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Interesante. Pilato le dice a Jesús qué es la verdad.
y no se quedó para escuchar la respuesta del Señor Jesús. La verdad, hermanos y amigos, no es un concepto sociológico. La verdad no es un concepto abstracto. No es un punto de vista filosófico. No es un concepto sociológico, ni psicológico, ni antropológico. Pero, ¿qué es la verdad? La verdad viene de la palabra griega, aletheia, que significa verdadero, lo que no está oculto, sino abierto y conocido. Veracidad verdaderamente. Jesús vino a mostrarnos aquello que el Padre le había encomendado. Había muchas cosas ocultas para el pueblo. Había muchas cosas que el pueblo no sabía. Había muchas cosas que el pueblo desconocía. Pero Jesús vino a enseñar la verdad. Y esa verdad fue el mostrar aquello que estaba oculto, aquello que no se conocía. Jesús comenzó a darlo a conocer. Y la palabra de Dios hoy día está abierta para todos que quieren conocer. Eso es la palabra verdad. Lo que no estaba, lo que antes estaba oculto, ahora está abierto y para conocer la palabra del Señor. La verdad es una persona. La verdad está encarnada en la persona del Señor Jesucristo. Esa verdad es Cristo el Señor. La Escritura dice en Juan 14:6. Ahí en Juan 14:6 dice la palabra del Señor, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Qué gran enseñanza. Jesús es la verdad. Jesús es la verdad encarnada. Es verdaderamente el Señor Jesucristo la verdad. Pudo haber entendido Pilato que el Señor Jesús es la verdad. ¿Puede usted entender que el Señor Jesús es la verdad? Dice la Biblia que la verdad os hará libre. Dice el verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hará libres. Viene de griego eleutero, que significa liberar. Hacer libre, libertar del poder, del castigo y del pecado. El resultado de la redención de un estado de calamidad y muerte. Hacer libre. Libre del poder del pecado y del castigo del pecado. Y eso es posible cuando las personas reciben al Señor Jesucristo como Salvador personal, cuando la persona nace de nuevo, cuando la persona hace una decisión de recibir a Jesucristo en su vida. Y el Señor lo saca del estado de calamidad y de muerte para darle una vida en abundancia. Dice Romanos capítulo 8, el verso número 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios en Cristo nos ha librado del pecado y del poder del pecado, como enseña la palabra del Señor. El verso 33 al 35, Juan capítulo 8, del 33 al 35, dice así la palabra de Dios. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado
esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Los judíos se sentían orgullosos de ser simiente, de ser descendiente de Abraham. Los judíos se conformaron con ser únicamente descendientes físicos de Abraham. Mateo capítulo 3, el verso 9 dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos. Interesante, Abraham aún de estas piedras. Abraham tenemos por padre. Por eso, Dios hizo a los gentiles los hijos espirituales de Abraham, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Todos aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como Salvador personal son hechos hijos espirituales de Abraham porque pusieron su fe en el Señor Jesucristo y son salvos. 8:33 dice, pero respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Esta es una falsa declaración de los judíos, porque habían estado subyugados, oprimidos en Egipto, en Asiria, en Babilonia, en Medo-Persa, en Grecia y en Roma. Y no solamente en estas grandes potencias ellos estuvieron subyugados y oprimidos, sino que también en otras naciones pequeñas también tuvieron subyugados y oprimidos. Estuvieron en esa condición por 1800 años hasta el año 70 después de Cristo. Claro que tuvieron un momento de libertad ahí con los macabeos, ahí antes que venga el Señor Jesucristo. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Comienzan ellos a decir, el verso 33, ¿cómo dices tú, seréis libres? Los judíos no habían entendido, no habían captado lo que el Señor Jesús había enseñado acerca de la libertad y de la verdad. En Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado. Viene del griego, hamartía, que significa pecado, ofensa, pecaminosidad. La práctica del pecado significa hábito de pecar, inclinado a pecar, deseos pecaminosos, práctica continua del pecado. Hace pecado, o sea, practican continuamente el pecado. Es inclinado a la desobediencia, a la rebeldía. Se rebelan contra Dios, tienen deseos pecaminosos, hacen pecado, fabrican pecado. Como el peor de los narcóticos es formador de hábito. El pecado, como el peor de los narcóticos, es formador de hábitos. Hay jóvenes que comienzan a fumar a partir de los 12, 13, 14 años y después comienzan a ir a la marihuana, al alcohol, a la pasta básica de cocaína, a la cocaína, y se hizo el hábito a las sustancias narcóticas y no puede dejarlo, no puede dejarlo. El pecado es exactamente igual. La práctica continua del pecado es como el peor de los narcóticos que forma hábitos en la vida de la persona. Pablo lo emplea en Romanos 8, Romanos 6:17,
que dice así la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Romanos 8:35 dice la palabra de Dios, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El esclavo no queda en la casa. El esclavo del pecado no puede morar en la casa de Dios para siempre. Pero si somos libres del pecado, entonces podemos morar como el Hijo de Dios en la casa del Padre para siempre. Dice ahí el Evangelio de Juan, capítulo 14. Este gran pasaje de la palabra de Dios, Juan capítulo 14, el verso del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuereis y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor viene pronto por su iglesia. Se ha ido, dice la palabra de Dios, a preparar mansión para aquellos que pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Solo se es libre del pecado cuando se reconoce al Señor Jesucristo como el Hijo enviado por el Padre, como el Mesías, como el Salvador del mundo, para darnos la salvación y el perdón de pecado. El Señor Jesús tiene autoridad para dar libertad genuina a todas aquellas personas que acuden al Señor Jesucristo. En Mateo 28:18 dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Jesús tiene esa autoridad. El verso 36, Juan capítulo 8, el verso 36, dice la palabra del Señor, ¿no? Ahí Juan 8:36. Miremos lo que dice el Evangelio de Juan 8:36. Dice así la palabra de Dios. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo da libertad. Si el Hijo lo hace libre, ustedes son verdaderamente libres, dice la palabra del Señor. El Señor Jesús prometió libertad a toda persona que está esclavizada en el pecado. El Señor Jesús prometió libertad a quienes creyeran en Él. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees tú que Jesús es el Salvador del mundo, el único que puede salvarnos de la condenación eterna y del pecado? Si uno es libertado del pecado por el Hijo, entonces es verdaderamente libre y ya no es esclavo del pecado. La palabra de Dios en Romanos 6:20, encontramos lo que nos dice ahí la palabra del Señor. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. El Señor Jesús es la verdad y da libertad al que está oprimido por el pecado. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje para nuestra vida espiritual? ¿Cómo podemos aplicar este mensaje para nosotros en la vida diaria? Debemos saber que como discípulos del Señor Jesús debemos permanecer en su palabra,
mostrando amor los unos para con los otros y llevando fruto. El Señor Jesús nos ha dado a conocer lo que estaba oculto para nosotros, con el fin de conocer la verdad y ser libre del pecado y del poder del pecado, para morar en la casa de Dios por siempre. Si estás oprimido y esclavizado en el pecado, recuerda que solo el Señor Jesús te puede hacer libre del pecado y darte vida eterna. ¿Deseas en esta tarde recibir a Jesucristo como tu Salvador personal en tu vida? Pues dile al Señor: Señor Jesús, yo me arrepiento de mi pecado. Entra a mi vida y mora en mi ser y perdona todos mis pecados y ayúdeme, Señor, a crecer en la vida cristiana. Vamos a orar. Padre Santo, oh Dios de los cielos, te adoramos y bendecimos, Señor, tu gran nombre. Porque cuando nos encontraste, Señor, esclavizado y oprimido, Señor, en el pecado, y arruinado, Señor, sin esperanza, sin Dios, tú te presentaste y nos buscaste, Señor, y nos mostraste, Padre bendito, el camino de salvación. Nos mostraste a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y creímos en ti, Padre Santo. Y tú, Padre bendito, perdonaste nuestro pecado. Padre Santo, en esta mañana, si hay algunas personas, Señor, que han escuchado y que no tienen a Jesucristo en su corazón, os rogamos por ellos, Señor, para que entiendan y comprendan que tú eres la verdad y que tú, Padre Santo, puedes libertarlos, Señor, de esa cadena del pecado y de la maldad en la cual están sumidos, oh Dios de los cielos. Padre Santo, gracias, Señor, porque eres nuestro libertador. Gracias, Señor, porque eres el camino, la verdad y la vida que nos llevas al Padre. Gracias, oh Dios de los cielos. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer en esta tarde estar con ustedes. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.